Así que bueno, cualquier cosa me paran acá. La idea de hoy es eso, ver esta presentación, ver para presentar un poco la plataforma y mañana vamos a empezar a trabajar con eso, y hacer ejemplos prácticos y la idea es llegar hasta interrupciones. Así que, y bueno, está. En el tiempo que les quede libre hoy, si pueden adelantar para el ejercicio este de X86 que está publicado, buenazo. Así, mañana discutimos como la vez pasada. Así que bueno, comenzamos. Primero vamos a ver un poco qué es la definición de esto, los diferentes breakboard, las diferentes placas de desarrollo que existen, los conectores, cómo son un poco los conectores más comunes que tiene la placa, conectores que son compartidos, el entorno de desarrollo para programarlo. Todo microcontrolador nos va a dar un entorno de desarrollo. En este caso acá no estamos programando directamente el microcontrolador, sino que estamos programando sobre la plataforma, que eso es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, después vamos a ver el ejemplo más simple que hace el hola mundo de esto, de esta tecnología, de esta plataforma, es hacer el blink, que es hacer parpadear un LED, activar el LED, encender un LED por X tiempo, apagarlo, y bueno, ahí entrar a jugar un poco con las funciones principales que tiene el microcontrolador. La mayoría de los microcontroladores tienen este tipo de funciones, estas declaraciones, estas partes de inicialización de la placa, en donde declaramos cómo van a ser, de qué tipo, si son de entrada, si son salidas, si emiten una tensión, si reciben un pulsador, una señal, una tensión, etc. Después, bueno, vamos a ver el ejemplo de un LED, encender y apagar el LED. Después un poquito comentar sobre los protoboard, que si lo fuéramos a implementar de manera física son los que tendríamos que utilizar. Y después, bueno, repasar un poquito la ley de Ohm, por si no la conocen. Hablar un poco sobre las resistencias que vamos a ver, que esto es derivado de la ley de Ohm. Y ver tipos de pulsadores. Ver un pulsador, que es un pulsador, los tipos que hay. Y por último, ver un ejemplo, que es la implementación de un semáforo. Estos ejemplos ahora, no vamos a hacer cada uno de los ejemplos ahora, sino que vamos a ver todo este teórico, así nos lleva menos tiempo esto. Y mañana ya abrimos el simulador, lo vamos haciendo en conjunto, lo voy haciendo yo, lo van haciendo ustedes en sus equipos. Abrimos el simulador y vamos haciendo el primer ejemplo, el segundo ejemplo, el tercer ejemplo, y cuando lleguemos a semáforo, lo hacemos. Bueno, ahí después empezamos a ver las interrupciones en este microprocesador y bueno, empezar a agregar un poco de código con eso. Así que bueno, vamos a empezar por la plataforma. Arduino, vamos a ver cómo lo definen los fabricantes. Es una plataforma open source de prototipado electrónico, basado en hardware y en software flexible, que es fácil de utilizar. O sea, cualquier usuario, cualquier cliente que no sea un programador en sí, la puede programar, puede construir sus propias aplicaciones, utilizando este microcontrolador, utilizando esta plataforma, más que nada, ¿no? O sea, cualquier usuario que esté interesado en crear algo, en generar un entorno que sea interactivo, lo puede usar. No tiene por qué ser un programador. Incluso en la actualidad, bueno, esta plataforma se utiliza mucho para la enseñanza, enseñar robótica, por ejemplo, o mecatrónica a niños. Por ejemplo, en las escuelas se está implementando mucho esto. Hace un par de años había surgido lo que se llamaba la plataforma UTIA, que surgió en Facultad de Ingeniería, un proyecto, que era utilizando las computadoras portátiles de las escuelas. Generaron un soporte con unas rueditas y unos controladores de motores y sensores que permitían, mediante un lenguaje tipo Logo, el cual era un lenguaje gráfico. O sea, yo lo que hacía era dibujaba bloques y podía programar ese robotito. En la actualidad tenemos también está operativo, existe ese entorno de desarrollo.
Y bueno, también podemos programar directamente el microcontrolador, la plataforma en sí, a través de una aplicación. Incluso existen versiones de implementaciones eh, a través de diagramas más interactivos, de diagramas de flujo o de programación a alto nivel, como lo es tipo C. Podemos programar en un entorno tipo C estas plataformas. Esto no es un microcontrolador. Arduino no es un microcontrolador. Arduino es una plataforma de desarrollo open source. ¿Qué significa eso? Que utiliza tecnologías de software abiertas para desarrollar la plataforma y tecnologías de hardware también abierto. Esta plataforma popularizó mucho el hardware libre. El hardware libre es, yo tengo el esquemático, que se le llama a la descripción de la construcción de la placa, lo tengo disponible en internet y bueno, puedo ir a cualquier fabricante con ese esquemático y él me puede diseñar esa placa. Eso es hardware libre, tener disponible esa información para que cualquiera pueda tomarlo, pueda hacerle la modificación que le considere necesaria para su uso y construir una nueva placa con esas especificaciones. Bueno, al ser open source, los diseños, como mencionaba, de los esquemáticos o los diseños CAD y los del PCB, que es los de la placa en sí, están disponibles. Cualquiera puede comprar una placa Arduino preensamblada, o sea que ya tenga todos los componentes soldados, o incluso se podría comprar clones en las cuales no están ensambladas, sino que yo las tenga que soldar. Por ejemplo, no sé, si soy bueno soldando puedo comprar un kit que venga totalmente desarmado para abaratar costos y armarla yo a la placa. Algo que es muy útil, esto es que me permite construir una placa para usarla no solo de manera personal, sino que también para comercializarla, por ejemplo, para crear un producto y venderlo. Esto lo puedo utilizar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que esto es más que nada por copyright de la marca. eh, que en mi producto que comercialice o desarrolle, no se puede utilizar el nombre de Arduino ni los logos. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos para promocionar nuestro, nuestro dispositivo, no podemos tener problemas legales con eso. No podemos usar el logo ni el nombre de Arduino para nuestro dispositivo. Sí podemos armar el dispositivo y embeberle un microcontrolador que esté basado en esta plataforma, utilizar el mismo entorno de desarrollo, utilizar las mismas tecnologías, eso sí lo podemos hacer. Pero lo que no podemos hacer es promocionar nuestro producto con que está basado este, en esta plataforma. Bueno, una de las cosas acá que tenemos que mencionar también es que Arduino, o la plataforma en sí, no es una plataforma pensada para funcionar o para sustituir a dispositivos más o a microcontroladores más potentes como lo son, por ejemplo, el caso de los PLC. Los PLC, que son dispositivos lógicos programables que se suelen utilizar en sistemas de automatización, por ejemplo, en una planta, no son pensados ni cerca para sustituir un PLC. ¿Por qué? Porque el PLC está pensado para trabajar en un ambiente en donde soporte diferentes tipos de ruidos externos. Llámese ruidos externos a, por ejemplo, la interferencia que me genera un motor eh, en una tolva, por ejemplo, o que está mezclando un determinado fluido, por ejemplo, ¿no? O una mezcla de algo, alguna materia o algo. Este, entonces, por ejemplo, imagínense un motor que esté girando un rotor con un eje, girando una pala o lo que sea, eso va a generar mucho ruido eléctrico, electromagnético en el ambiente,
que hace que los dispositivos electrónicos se vean afectados. En el caso de los PLC, el ensamblado del dispositivo ya está pensado para eso y poder funcionar a incluso rangos de temperatura en los cuales un Arduino, por ejemplo, no funcionaría. Por ejemplo, si, no sé, si tengo que funcionar, no sé, detectar una temperatura, por ejemplo, no sé, en un horno industrial me muevo, no sé, me puedo mover por rangos de temperatura que son exorbitantes y en un Arduino, por ejemplo, no sé, si lo hago funcionar en menos 5 grados o más de 80 grados, por ejemplo, Celsius, la placa se tranca, por ejemplo. Y ahí adiós a nuestro sistema, ¿no? No está pensado para sustituir ni cerca a un PLC, pero lo que sí está pensado es para desarrollar prototipos de manera muy rápida. O sea, yo puedo con una computadora y un microcontrolador y algunos actuadores, algunos sensores, me puedo armar un sistema de control en muy poco tiempo. O sea, para hacer un prototipo me sirve para ver si mi aplicación web, por ejemplo, interactúa con este dispositivo, no voy a tener ningún tipo de problema para eso. Para pruebas y para hacer ese tipo de pruebas de concepto, anda muy bien. Puedo agregar un módulo Wi-Fi, puedo agregar un módulo, no sé, de Bluetooth o radiofrecuencia, o puedo agregar alguna cámara, o puedo agregar una impresora térmica, o puedo agregar un lector de huellas, o puedo agregar, bueno, diferentes cosas. Este, m- Puedo, no sé, censar la entrada de corriente a una casa, por ejemplo, y sacar algún reporte, hacer tipo un contador inteligente, por ejemplo. Bueno, eso lo voy a poder hacer. Obviamente que si lo voy a llevar a producción a esto, tengo que tener en cuenta que la placa no fue hecho para eso y cualquier sobre un escritorio, por ejemplo, el prototipo va a funcionar sin ningún tipo de problema. Después lo llevo a la cancha a practicar, lo llevo a la planta a ver cómo funciona y bueno, ahí voy a tener otro ambiente que capaz que el dispositivo no aguanta y no funciona como yo quiero. Eso es normal, ¿por qué? Porque el dispositivo no fue pensado para trabajar en ambientes de, de con alto ruido o temperatura o humedad. Bien. Así que bueno, para armar prototipos anda impecable, funciona muy bien, pueden hacer cosas muy buenas. Por ejemplo, para algunos sistemas de control un poco más, más controlados, por ejemplo, no sé, quiero en mi casa, por ejemplo, aprender y apagar las luces de 220 de una habitación, censar la temperatura, mandarme un mensaje por Telegram, por ejemplo, para que me muestre el, a qué temperatura está una determinada pieza de mi casa, o por ejemplo, no sé, generar un sistema de riego automático, por ejemplo, de una pequeña huerta que tenga en mi casa. Bueno, eso sí lo podría utilizar, porque andan bastante bien, no tengo mucho, es un ambiente un poco más controlado, ¿no? Este, bueno, por ejemplo, esto lo vamos a ver un poco más en profundidad, al que le interese el tema de los microcontroladores, PLC, PIC, todo eso. Hay una asignatura que tienen en la carrera que es Introducción al Sistema de Control, que vemos todo lo que son estos dispositivos un poco más en profundidad, unas alternativas, hacer sistemas de lo que se llaman sistemas SCADA, que son sistemas de monitoreo de una planta de control, en donde puedo, a través de diferentes tecnologías, compartir información con estos dispositivos, construir, eh, por ejemplo, sistemas utilizando el Internet de las Cosas, por ejemplo, que hoy en día está tan de moda, tener un sensor que se conecte a Internet y esté enviando esa información a un servidor, a un broker de MQTT, que es un protocolo para el intercambio de información entre dispositivos de Internet de las Cosas y un servidor, que está optimizado para eso. Por ejemplo, eso lo hago funcionar con una batería. No sé, esa batería le puedo conectar un panel solar para que se cargue
Y bueno, no sé, el microcontrolador lo puedo configurar para que detecte, para que reporte, por ejemplo, no esté de manera continua reportando el dato de un sensor. Por ejemplo, no sé, la humedad en un piso, por ejemplo, en la tierra. Bueno, podría, por ejemplo, no tengo por qué tener el microcontrolador conectado las 24/7, las 24 horas del día, reportando cada un minuto el estado, porque yo sé que no sé, la humedad de la tierra, no cambia en un minuto para otro, sino que puedo tomar este, datos en intervalos de tiempo mayor. Y eso que me aporta, que el dispositivo, por ejemplo, lo puedo conectar en una batería y me va a durar más la carga de esa batería. Por ejemplo, no sé, existen microcontroladores que yo puedo, por ejemplo, programarlos para que hagan una acción y después entren en un estado de reposo. Que esperen, por ejemplo, 15 minutos y después, bueno, vuelvan a repetir esa acción. Y que hagan eso siempre y cuando tengan alimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, les comento prácticos que hemos hecho en sistemas de control, por ejemplo, una plantación de morrones, por ejemplo, este, con una batería con una batería de lipo común y corriente, una de las que traen los powerbank, por ejemplo, este, conectaba el microcontrolador y cada un minuto sensando la humedad de esa tierra, este, enviábamos notificaciones y bueno, la carga de la batería funcionaba, por ejemplo, ¿cuánto era? Creo que eran 8 horas, algo así. En 8 horas se enviaba la información. Pero ¿qué ocurre? Si yo a eso tomo la muestra de la humedad de la tierra en una ventana mayor y pongo el microcontrolador en un estado de invernación de bajo consumo, este, pasábamos de 8 horas, creo que eran algo así de semana y media o algo así. Imagínense, con una carga completa de una batería hogareña normal, común y corriente, este, teníamos casi una semana y un par de días ahí, casi semana y media en donde nos reportaba cada 15 minutos ese microcontrolador, ese dato específico. Eh, bueno, hemos hecho también varias cosas con eso también, alguna jarra eléctrica hicimos en su momento, algún motor, algún robot de los que se balancean, que tienen dos ruedas, mediante algún giroscopio o un acelerómetro, sensan el ambiente y bueno, determinan eh, en qué dirección y con qué potencia se tienen que mover los motores de las ruedas para que compensen y no pierda el equilibrio el robot, ¿no? Para hacer eso funciona bastante bien, para hacer ese tipo de prototipos, hacer algún sistemita de domótica, por ejemplo, algún sistema Pantil también hicimos en su momento, por ejemplo, que mueve una cámara que está sobre dos ejes. Esos son los sistemas que se llaman pan-tilt, que se encargan de mover la cámara apuntando a un lado o a otro. Eso también es bastante simple de hacerlo. Y también una vez hicimos, me acuerdo que anda un video por ahí a la vuelta de esos proyectos finales, que de era un autito también, me acuerdo, que era un autito que tenía un microcontrolador para la gestión de los motores del eje trasero, o sea, el que movía hacia adelante y hacia atrás, y también eh, del volante que tenía, del sistema de dirección ahí que estaba hecho con un servomotor. Eso lo habíamos también hecho hay un video si lo buscan de eso, que se había agregado también un computador, un mini computador y una webcam y eso se transmitía a través del wifi y se proyectaba en una de las teles que hay en el aula del tecnólogo y mediante una página web accedía y podía controlar ese autito, que era bastante precario porque si bien tenía algunas piezas impresas en 3D, el chasis en sí eran palitos de helado, ¿verdad? Era bastante precario antes de que tuviéramos la impresora 3D. Este, entonces, bueno, la idea era, más que nada, no tanto la apariencia física de eso, sino hacer toda la comunicación con todos los protocolos que había por debajo. Para esas cosas sirven y están,
Se puede entretener mucho, buen tiempo con eso. Bueno, las mayorías de estas plataformas están desarrolladas utilizando un microcontrolador. Acá sí, utilizando un fabricante que es Atmel. Y el microcontrolador es el modelo Atmega 328. Si miramos un poco en el fabricante, esto lo podemos ver, por ejemplo, acá. Esta es la hoja de datos del fabricante. Y acá podemos ver alguna información que ya podemos caracterizar como lo venimos haciendo con las arquitecturas. Por ejemplo, que es un procesador del tipo de 8 bits, un tamaño de palabra de 8 bits, que tiene una arquitectura del tipo RISC, que tiene 131 instrucciones, que tienen 32 registros, de los cuales 8 son de propósito general. Bueno, que soporta hasta 16 millones de instrucciones por segundo, o sea, a, lo que son trabajando a 16 MHz, a 16 MHz. Y bueno, acá por ejemplo la memoria utiliza una memoria flash programable 32K, utiliza una EEPROM de 1 KB y utiliza una memoria del tipo SRAM, Static RAM, interna de 2 KB. Y bueno, acá tenemos los ciclos de escritura y de borrado, la EEPROM. Y bueno, acá conexión con dispositivos. Tiene dos contadores de 8 bits, un contador de 16 bits, un, un oscilador, o sea, tiene un timer interno. Tiene 6 canales para manejar señales PWM, que estos son modulación por anchos de pulso. No vamos a meternos a hablar de todo esto ahora. Pero tiene acá, bueno, tiene un conversor de 10 bits análogo a digital. Esto es cuando estoy convirtiendo una señal que es analógica a discreta, a digital, que tiene un puerto del tipo SART, que esto es un puerto en el cual ¿cómo se programa? De manera serial, por ejemplo, se conecta a la PC y se puede programar. Bueno, tiene interfaces de entrada-salida, maestro esclavo de SPI, que es un protocolo. Eh, bueno, tiene un comparador analógico. Tiene soporte. Tiene pines que soporten el wake up, o sea, para retomar la ejecución cuando está en estado de bajo consumo. Tiene también soporte para interrupciones. Y bueno, después, bueno, tiene diferentes, bueno, varias cosas acá. Por ejemplo, el rango de operación, 23 pines de entrada y salida programables. Estos son 23, un conector, no el pin, el conector. Puede programarse para entrada o para salida. El operaje el voltaje de operación, que va de 2,7 voltios a 5,5 voltios. El rango de temperatura que soporta, menos 40 grados a 125 grados. La velocidad con el voltaje. Bueno, el consumo que tienen, un modo activo, 1,5 mA a 3 voltios y 4 MHz. Y bueno, después tenemos este datasheet es el que nos da el fabricante, ¿no? O sea, toda la documentación. Tenemos un integrado que es de este tipo, que es el SMD. Y después tenemos otros tipos de integrado, que pueden ser un tipo DIP también. Acá tenemos el diagrama de bloque de manera interna. Bueno, acá podemos ver que tiene el CPU, que tiene los buses, acá el bus de datos, bueno, el conversor analógico digital, la comunicación del procesador con la flash, con la SRAM, y bueno, eh, todo el diagrama de bloque correspondiente. Bueno, si seguimos bajando, vamos a ver la memoria SRAM, cómo está distribuida la memoria. Acá podemos ver que en la parte baja están los 32 registros que tiene disponible. Después gestiona en registros de entrada-salida, que tiene un total de 64. Lo gestionas desde esta posición de memoria a esta posición de memoria.
que son 64 en total, ¿no? Porque un registro tiene un tamaño de 8 bits. Iba por ahí. Eh, bueno. Bueno, y toda la información detallada que podemos encontrar del microcontrolador. Incluso en algún momento, vamos a ver, no, bueno, la conexión de cómo sería el oscilador de cristal que tiene de cuarzo. Por esto que vamos a entrar a verlo. Y si seguimos bajando, nos tendría que aparecer también por acá cómo están implementadas cada una de las instrucciones, el diagrama de tiempo, los contadores internos que tiene. Tengo toda la documentación disponible. Registro, registro, registro y posición. Y bueno, si nos fijamos, en alguna parte nos tendría que dar acá las instrucciones que tiene. Qué tipo de instrucciones tiene y bueno, el formato de instrucción, todo lo que hemos visto, ¿no? Sigamos. Este es el microprocesador que se va a utilizar en esta plataforma, el ATmega. Hay otros modelos, hay otros microprocesadores también de este mismo fabricante que, bueno, dependiendo de la plataforma, hay varias versiones de la plataforma, este, con más o menos pines de entrada-salida, puertos de entrada, eh, protocolos de comunicación, etc. Entonces vamos a ver entre ellas las más populares. Entre ellas, la primera es el Arduino Uno, que es una de las una de las plataformas más populares, unas placas de las más populares. Bueno, ideal para principiantes. Bueno, en este tipo de plataformas, por lo general, si yo quiero programar un microcontrolador, yo lo que voy a tener que tener es un programador de microcontroladores y un entorno de desarrollo, un software, ¿no? En estas plataformas se hicieron bastante populares porque no necesitaban de ningún programador. Directamente a través del puerto USB yo puedo cargarle nuevas versiones de la aplicación que quiero ejecutar. Entonces desde ahí mismo podría programarlo. Tiene un cable estándar USB para los datos, la transferencia de los datos, la alimentación y la programación. También tiene, en el caso de que quiera alimentación externa, una entrada de corriente. Este, También tiene en algunos casos una entrada para una batería, por ejemplo, de 9 voltios. Este, Tiene unos pin header, que son donde yo conecto cada uno de los cables o de los módulos que pueda agregarle a ese microcontrolador. Tiene 14 puertos de entrada y salida digitales. O sea, eh, ¿esto qué significa? Que yo a un puerto lo puedo programar para que sea del tipo entrada, que le va a llegar una señal, o de salida, que emite una señal. Esto es bastante importante, que son programables esos puertos. Y de esos 14 puertos, 6 puertos soportan el protocolo PWM, que no lo vamos a mencionar, pero la idea es variar el ancho de pulso de una señal. Modificando ese ancho de pulso, yo puedo utilizarlo como protocolo de comunicación. Y, no sé, por ejemplo, en el caso de un servomotor es un motor de corriente continua que tiene en su eje un, eh, un potenciómetro, que ese potenciómetro se encarga de decir, el potenciómetro es una resistencia variable, que en función de la posición en la que esté seteada ese potenciómetro, se va a detectar en qué posición está el servomotor. Entonces después, cuando lo vaya ¿cómo lo puedo programar a esto? Bueno, si quiero que el servomotor que es un motor que tiene un eje que se mueve, que yo le digo, movete a este grado, y el tipo va y se setea ese eje en ese grado. Que hay servomotores que son de 180 grados, de 90 grados, de 360 grados.
Bueno, pero la idea es controlar el rotor, el eje del potenciómetro. Imagínense un motor que yo lo puedo controlar en qué grado esté. Entonces, eso lo puedo hacer variando el pulso de una señal. Perdón, variando el ancho del pulso de esa señal. Después va a tener 6 puertos de entradas analógicas. Por ejemplo, las entradas analógicas son, por ejemplo, tengo un sensor de temperatura, por ejemplo, y el sensor de temperatura me va a emitir una determinada tensión dependiendo de la temperatura a la que está sometida en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, eso me va a generar una señal que está entre tanto y tanto, una onda, una curva, que se le llama, este, que por lo general suele estar entre, dependiendo del microcontrolador, ¿no? Pero puede estar entre 0 y 5 voltios. Y eso se mapea y se obtiene un dato digital. Este, esto, el sistema de control, el que la vaya a hacer, vamos a verlo más en profundidad todo eso. Y tiene soporte a un WART. Un WART es un dispositivo universal asíncrono para la transmisión y recepción de datos de manera serial. ¿Esto qué significa? Que yo si quiero intercambiar datos entre dos entidades, bueno, lo puedo hacer a través de este protocolo. En donde mediante un cable envío la señal de datos y por otro cable recibo una señal de datos de la contraparte. Bien, después tenemos otras placas también, por ejemplo en el caso del Arduino Nano, que son placas que son más pequeñas, a diferencia de una Arduino Uno. Esto mañana vamos a ver cuando les muestre las placas, este tipo de placas. eh, Van a ver que tienen diferentes tamaños, diferentes cantidades de pines de entrada-salida. La plataforma es la misma para programarlo, pero se diferencian entre la cantidad de pines que tienen de entrada, de salida, la cantidad de puertos de tipo WART que tengan de entrada, perdón, de WART, o de puertos de análogos también. Bueno, en este caso vamos a notar una gran diferencia en el tamaño con respecto al Arduino Uno. Vamos a ver que no se utiliza un conector USB común, sino que se utiliza un mini USB para los datos, para la alimentación y para la programación. En el mismo cable puedo hacer las tres cosas a la vez. Después tiene entrada, el voltaje de entrada va desde 6 a 12 voltios, perdón, a 20 voltios en el pin BIN, en donde se recomienda una tensión de entrada desde 6 a 12 voltios para no quemar el regulador de tensión que tiene ahí internamente. Em, Tienes pines de los headers, los pines que tiene para comunicarse con otros dispositivos. Suelen ser del tipo macho, o sea que se encastran en otras placas. Es ideal para incorporar a un PCB o a un protoboard. Este Arduino lo podemos de manera muy simple agregar a un controlador, a alguna placa que estemos diseñando o a la protoboard para entrar a trabajar directamente, ¿no? Bueno, esta plataforma tiene 14 puertos de entrada-salida y de los cuales 6 soportan señales PWM. Esto es importante porque si quiero conectar un servomotor no lo puedo conectar con cualquier pin, ¿no? Sino que tengo que buscar un pin que sea del tipo que reciba señales PWM. No puedo usar cualquier pin. Bueno, tiene 8 puertos de entradas analógica y un puerto WART, que es el que se suele usar para comunicarse con el PC también. El Arduino Mini, bueno, es el Arduino más pequeña, diseñada para proyectos en donde tenemos poco espacio. No incorpora ningún conector USB. En su lugar, cuando me quiera comunicar con la placa, tengo que agregar un módulo de conversor USB a serial para poder programarlos. Esto es para quitar componentes y hacer la placa cada vez más pequeña, ¿no? El tamaño de entrada va a ser de 6 a 9 voltios. Los pin headers también son machos. Incorpora
Bueno, fácil para incorporarlos a PCB o a protoboard. Tiene 14 puertos de entrada-salida, 6 soportan PWM, 8 puertos de entradas analógicas y no incorpora un WART. O sea, no tiene la conexión, el WART, que es el módulo que lo conecta con, por ejemplo, un, otro dispositivo, no lo tiene. Y después, bueno, tenemos el otro que es el Arduino Mega, en donde es la placa que tiene mayor tamaño, porque tiene más puertos de entrada-salida, tiene más puertos que soportan PWM. Acá podemos ver que tiene 54 pines de entrada-salida, de los cuales 15 soportan PWM y tiene 16 puertos de entrada analógica. Bueno, también se programa a través de un puerto USB y tiene conector independiente para la entrada de la alimentación. Esto es si lo quiero conectar en una pila, en una batería, por ejemplo. Bien, los conectores más comunes que vamos a encontrar en esta plataforma van a ser el que está etiquetado como GND, que va a ser el de tierra, es nuestra señal de referencia. No, la idea no es marearlos ahora, pero esa señal de referencia no tiene por qué ser 0 voltios. A veces se suele utilizar de que GND es tierra, que es 0 voltios. No, GND es un punto de referencia dentro del circuito en el cual puede valer 0 voltios, puede valer -5 voltios, puede valer el voltaje que necesitemos. Lo que sí es que ya es identificable ese voltaje y es el que usamos de referencia. Pero está, en esta plataforma vamos a suponer que vamos a establecer GND como 0 voltios. Pero sépanlo que eso puede cambiar entre diferentes plataformas. 5 voltios, eso emite 5 voltios, 3,3 voltios, voltaje inicial, el pin de reset. Estos no los vamos a utilizar estos son para tener de referencia entrada y salida y analógico. Y después tenemos pines que tienen la letra D y un número. Eso identifican que es un pin digital. De todos los disponibles que tenga esa placa que estemos trabajando, ese pin digital puede ser de dos tipos, o de entrada o de salida. Y soporta dos valores, o bajo o alto, o 0 voltios o 5 voltios. ¿Hay tensión o no hay tensión? ¿Falso o verdadero? Y después, bueno, tenemos pines que están etiquetados con el D, un número y esta vigorita. Que esta vigorita es para indicar que el pin soporta señales PWM. Acá es donde nosotros vamos a conectar cuando, no sé, queremos conectar un servomotor, queremos conectar, no sé, cualquier dispositivo que los queramos gestionar a través de un PWM. Este, o por ejemplo, podemos usar señales PWM para controlar la intensidad de luz que tiene un LED, por ejemplo. Entonces, esto lo que podríamos hacer es conectar el LED a uno de estos tipos de pines de entrada y mediante cambiando el ancho de pulso de esa señal, podría darle más o menos intensidad a un LED. Y después, bueno, los pines que están etiquetados con la etiqueta AX son aquellos pines que son de análogos de entrada. ¿Qué valores? En el caso de Arduino, no lo dice acá, pero Arduino tiene un conversor de analógico a digital que es de tamaño 10 bits. Como tiene tamaño 10 bits, 2 a la 10 es 1024. Por ende, tiene una cantidad de valores de 1024 valores, desde 0 hasta 1023. Entonces, ¿eso qué significa? Que si Arduino trabaja con una tensión de 0 a 5 voltios, esa señal de 0 a 5 voltios se puede partir en 1024 valores, que son los que nos determinan en función de tal tensión cuál de esos valores, de esos 1024 valores, corresponde esa señal. Bueno, existen conectores que son del tipo compartido. Por ejemplo, en el caso del WART1, aquellas placas que tengan WART1, como por ejemplo Arduino 1, Arduino Mega, por ejemplo, y la Nano, este, el pin D0 y D1 es compartido con el WART1. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, ese WART
inicial se usa para comunicarse con la PCA donde esté conectado el microcontrolador. Entonces, en el caso de que yo quiera programar esos datos, bueno, voy a recibir datos ahí. O sea, en esos pines compartidos no debería conectar algún componente, por ejemplo, un LED, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo conecto en este tipo de pines, cuando reciba datos de ese WART, por ejemplo, en el T0 y el D1, este, el LED se va a empezar a parpadear. Entonces, si empieza a parpadear, bueno, no me sirve. Imagínense que en vez de un LED conecte un relé que quiera, no sé, gestionar una luz de 220. Bueno, en ese caso no lo podría hacer porque cada parpadeo, cada transmisión de datos que haya, ese LED se activaría y se apagaría. Imagínense una luz prendiéndose y apagándose de manera tan rápida que la puedo dañar. Bueno, después tenemos algunos que son SSK, el MISO, MOSI y SS son conectores específicos para el, eh, el, el protocolo SPI, no lo vamos a usar acá, y el SDA y el SSL para el protocolo I2C. I2C es un protocolo de comunicaciones que se suele utilizar, pero no lo vamos a ver acá. Esto es cuando yo quiera programar un microcontrolador con otra placa, esto tampoco. Y bueno, acá podemos ver un poco las plataformas, ¿no? Acá tenemos el Arduino 1. Y acá tenemos otro modelo que es compatible con Arduino 1, que se llama Funduino. Esta, ¿no? Ven la etiqueta que tiene acá. Son bastante similares. Como comentamos, el esquemático está disponible, o sea, cualquiera puede descargarlo y puede construir su propia placa. Incluso les podemos cambiar algunos componentes y bueno, adecuarlas a nuestras necesidades. Eh, Acá se me viene a la mente, por ejemplo, la gente de Facultad de Ingeniería, en el año, no me acuerdo, no me acuerdo eh, bien específicamente los años, pero me parece que Arduino 1 tenía un conversor de USB a serial que era un determinado integrado. Si no me equivoco, era el MAX 232, creo que era. Habría que investigar un poquito. Y acá en Uruguay, la gente de Facultad de Ingeniería descargó el esquemático y modificó ese integrado. ¿Y eso qué ocasionaba? Que el precio del producto final sea totalmente, se reduzca. Por ejemplo, si la placa, les estoy hablando de año 2000, 2011 creo que era, 2010, 2011, no me acuerdo bien. Este, Hicieron ese cambio y armaron la implementación de lo que fuera Arduino. Que fue un Arduino construido acá incluso o sea, se mandaba a diseñar la placa en el esquemático, ¿no? O sea, todas las pistas, todo el PCB, se mandaba a diseñar, creo que era Tailandia, y acá se ensamblaban. Después, capaz mañana les muestro un poco, yo tengo unas placas de esas que están bastante buenas y bien prolijitas. Em, bueno, tenemos las plataformas, tenemos por ejemplo acá el puerto USB, un botón de reset para reiniciarle la alimentación en caso que tenga que resetear la placa. Y acá tenemos el conector para una batería de 9 voltios. Acá tenemos, por ejemplo, un regulador de tensión. Acá tenemos el cristal de cuarzo. Después acá tenemos el microcontrolador, que es del tipo DIP, en este caso. Y bueno, pues acá tenemos los diferentes pines. De hecho, vamos a verlos ahora. Y bueno, por acá arriba teníamos algunos indicadores LED. Este, y un LED interno conectado al pin 13 también está. No vamos a poner mucho detalle. Pero este Arduino 1 tiene un microcontrolador que es basado en el Atmega 238. El voltaje de operación va de 7 a 12 voltios, los recomendados, pero puede funcionar con 6 a 20. Acá estaríamos muy en el límite del regulador de tensión. Lo podríamos dañar. Lo mejor es utilizar estos voltajes recomendados. Tiene estos pines de entrada y salida, 14 pines de entrada y salida, de los cuales 6 soporta señales PWM. Tiene 6 pines análogos, que son estos que están acá, en la parte de abajo a la derecha, que van desde A0 hasta A5.
ahí le conecto entradas analógicas. Eh, por pin de entrada y salida puedo gestionar una carga de 40 mAh. O sea, es bastante poco, pero para... Obviamente que nunca un microcontrolador va a estar conectado en un dispositivo de potencia. O sea, nunca van a encontrar eso. El microcontrolador, vale, existen dos etapas, lo que es la etapa de control y la etapa de potencia. La etapa de control es con poca tensión, que no pueda dañar, por ejemplo, al programador, que no le pueda dar una descarga, por ejemplo. Utiliza esas señales de control para controlar la etapa de potencia a través de un relé, a través de, por ejemplo, de un optoacoplador, a través de, bueno, existen cantidad de componentes electrónicos que no vienen no vienen al caso en esta materia. Y si hacemos, y si estamos funcionando con una tensión de 3,3 voltios, podemos gestionar un poquitito más de corriente, que son 50 mA, por lo general. Esto hay que tenerlo en cuenta porque lo que vayamos a conectar en esos pines puede ser que no nos dé esta carga y tengamos que amplificarla. ¿A través de qué? A través de un transistor o a través de un relé, por ejemplo. Va a tener una memoria flash de 32 kilobytes. Tiene un conversor USB a serial, que es este integrado, Atmega 16U2. Tiene un puerto UART y soporta 3 voltios. Bueno, el layout de esto, si nosotros miramos una placa de arriba, podríamos identificar que tiene acá abajo a la izquierda, tiene los puertos analógicos, los 6 puertos analógicos. Después tiene puertos de 3,3 voltios, 5 voltios, de GND. Y acá en la parte derecha arrancamos con los pines digitales. Desde el D0 hasta el D13 son pines que son de entrada o salida digitales. En, en algunos de esos pines tenemos pines señales que son compartidas. Son las que mencionamos. La del tipo SPI o la del tipo del WART, que es el D0 o el D1. Y el D13 tiene una conexión bastante interesante con con un LED on board, que es, por ejemplo, se utiliza mucho para hacer pruebas, ¿no? O sea, en vez de conectar yo un LED externo, ya está embebido en la propia plataforma, en la propia placa. Bueno, el Arduino Nano, acá tenemos una captura para que vean el formato como es. Es más pequeño que el Arduino Uno. eh, Bueno, tiene 14 pines de entrada y salida digital, tiene 8 pines analógicos, misma tensión, perdón, misma corriente que gestiona cada pin de digital. Tiene una memoria flash de 32 kilobytes. eh, y bueno, tiene un conversor de USB a señales TTL, que son las seriales que maneja, utilizando este integrado FTDI con esta numeración. Tiene un UART y solamente tiene señales de 3,3 voltios en el pin FTDI. Y solo cuando es alimentado a través de USB. El layout de esto es este. O sea, el layout es la distribución de pines, cómo están distribuidos los pines en ese integrado. Y por último, acá hay un ejemplo que me gusta siempre mostrar, lo que es el Boarduino. El Boarduino, como mencionamos hoy, esto podemos encontrar en internet el layout, la documentación de la placa en sí. Y no vamos a, bueno, no podemos obtener una solución un poco más económica, para obtener una de estas placas que venga totalmente desarmada. Entonces yo me tengo que tomar el trabajo de tomar un soldador, tomar estaño y y soldarla, ¿no? O sea, hay gente que es buena en esto. Yo soy un desastre haciendo soldaduras, porque no tengo pulso, pero si son buenos, capaz que una solución podría ser este, que el interesado adquiera este tipo de placas y lo suelte. Mire el esquemático y vea cada uno de los componentes en dónde tienen que ir soldado en la placa y bueno, hacer la soldadura correspondiente. Em,
Bueno, esto también nosotros, por ejemplo, si no queremos comprar una de estas soluciones para construir, porque Arduino en sí es un conjunto de, utilizando ese tipo de hardware, esos componentes, más un firmware que le puedo cargar a ese microcontrolador, a ese Atmega. eh, si no tengo eso, lo puedo construir incluso directamente en un integrado, lo puedo construir en un circuito propio o en una propia protoboard, ¿no? Una protoboard es una mesa de trabajo que vamos a ver ahora que sirve para diseñar circuitos, para hacer prototipados. Se usa mucho en la electrónica. Y bueno, si yo quisiera construir uno de manera lo más minimalista posible. Acá lo que nos ahorramos es, por ejemplo, si estamos construyendo un dispositivo que se va a alimentar de una batería, lo mejor es que durante menos componentes tenga, menos carga de menos consumo de energía vamos a obtener, menos vamos a gastar de la batería. Entonces, ¿de qué me sirve tener un sensor de humedad en el medio del campo? Yo no voy a estar ahí mirando ese sensor. ¿De qué me sirve que tenga un LED eso? Para que consuma batería solamente, ¿no? Entonces, una solución podría ser construir la plataforma lo más minimalista posible. ¿Qué tendría que tener la plataforma? Bueno, un microcontrolador, bueno, en este caso un Atmega 328P, un oscilador de cuarzo de 16 MHz, esto, este, que es el que controla las señales de la señal de referencia del clock, del reloj. Y bueno, se puede agregar una protoboard, se puede agregar en un protoboard algunos componentes adicionales como resistencia y capacitores para crear una placa Arduino. O sea, no es necesario que compre en sí la placa, teniendo el microcontrolador, el, el oscilador de cuarzo y algunas resistencias y capacitores para filtrar un poco, podría crear un Arduino directamente en un protoboard. Bueno, cuando queremos programar la placa, vamos a utilizar el IDE de Arduino, el entorno de desarrollo. Si tuvieran placas físicas, lo descargarían de la web. En la placa, en el IDE, cargamos el código que queremos cargar. El lenguaje de desarrollo se suele utilizar del tipo, es bastante similar a C++. Este, y bueno, ese entorno de desarrollo compila para la placa que nosotros seleccionemos, que esté conectado al PC, y eso, bueno, generan los binarios correspondientes para ese CPU y bueno, se carga la flash usando ese enlace WART. La estructura de un código en este IDE, bueno, o lo que se llama el sketch, que es el código en sí, tiene una estructura que son dos funciones que no retornan ningún tipo de resultado. Una de ellas es void setup y la otra es void loop. En el void setup, esto es cuando se energiza la placa, el primer código que ejecuta es lo que está acá dentro en el void setup. Esos son, por lo general, es un segmento de código en el cual este, tiene datos de inicialización de la placa, en donde yo le digo, bueno, el pin tanto va a ser de entrada, el pin tanto va a ser de salida. Bueno, cualquier código de inicialización que quiera agregar, lo seteo en este segmento de código. Después tenemos funciones como, por ejemplo, el body loop, que es una función, como su nombre lo indica, en loop, que está en ciclos continuos. Ejecuta una instrucción, finaliza el cuerpo de esa función loop y vuelve a la primera instrucción a seguir ejecutando códigos. Eso de manera cíclica, ¿no? O sea, de manera permanente, siempre y cuando el dispositivo tenga alimentación, va a hacer ese comportamiento. Y bueno, antes de Void Setup, por ejemplo, podemos declarar, bueno, qué librerías vamos a utilizar, de la misma manera que lo hacemos en C++. Declarar constantes, declarar inicializaciones de variables, etcétera.
Después, en void loop agregamos el código y bueno, fuera del void loop podemos agregar otro tipo de funciones que vayamos a utilizar, por ejemplo, que llamemos dentro del void loop. Algo a tener en cuenta acá que estamos trabajando ahora con un microcontrolador. Y si bien la sintaxis es bastante similar a la de C, un microcontrolador no tiene la potencia suficiente como un CPU. Este, o sea que no nos vamos no sé, a consumir memoria, a desperdiciar memoria, porque no tenemos muy poquita memoria. Entonces tenemos que tratar de hacer un código lo más limpio, lo más óptimo posible. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos que tenemos no es igual a un PC. En el microcontrolador tenemos recursos mucho más limitados que en un PC. Entonces, bueno, si bien existen instrucciones para la gestión de string, por ejemplo, para cadenas de texto, no es lo más óptimo trabajar en un microcontrolador para procesar texto, ¿no? No, no tiene mucho sentido. Bueno, por ejemplo, acá podemos ver una función que nos sirve para cargar. eh, Esto es, lo conecto con la PC. Lo conecto con la PC. En el mismo cable que está conectado, o sea, en el primer word está conectado con la computadora, con el PC no está conectado. Entonces acá, bueno, tengo una función acá que sería el punto begin 9600. Eso es, inicializa la sesión serial, el intercambio de información serial, con una velocidad de 9600 baudis por segundo. Y después acá se ejecuta otro código, que es el println, que esto es, mostrar este texto, perdón, imprimí este texto en ese puerto que es donde está conectado al PC. Ese PC puede instanciar una aplicación para que se conecte a ese puerto y reciba los datos que le envía el microcontrolador. ¿Quién sería? Bueno, este mensaje de texto. Después, en el void loop podemos usar la función serial println, le pasamos la cadena de texto y ahí, bueno, empezamos esto de manera infinita, mientras tenga alimentación, va a imprimir hello world, hello world, hello world, hello world. Todo eso en el enlace Word que va contra el PC. Si el PC abre una aplicación que recibe los datos de ahí, va a recibir esa cadena de manera constante. Bien, ahora, bueno, acá se haría el primer ejemplo, que es el Blink. Esto lo vamos a hacer mañana. Que tiene este código. Declaramos una variable que se llama el tipo LED. Acá lo que hacemos es utilizamos el pin donde vamos a conectar al LED, que acá lo definimos como 13. Y mediante la función pinMode nosotros podemos especificar mediante dos argumentos, primero, el número del pin y segundo, de qué modo de operación va a tener ese pin. ¿Va a ser de salida? ¿Va a emitir una tensión? ¿O va a ser de entrada, de input, por ejemplo? ¿Va a recibir una señal que provenga de un pulsador, por ejemplo? O no sé, que provenga de un sensor o que provenga de un elemento. Bien, después en el void loop se van a ejecutar dos funciones. Tenemos la digital write, que también recibe dos argumentos y que el primero es el pin, que en este caso, como lo declaramos en la variable LED, va a ser 13, y la señal. ¿Qué vas a hacer en ese pin? ¿Vas a emitir 5 voltios o no? ¿O vas a emitir 0 voltios? Bueno, en este caso, el high equivale a emitir 5 voltios. Después, el delay 1000 lo que hace es espera durante 1000 milisegundos, o sea, espera durante un segundo. Entonces, esto es, enciendo el LED, espero un segundo. Después, la siguiente función es el digital write LED low, o sea, bajo la señal del pin LED, del pin 13, lo había seteado a 5 voltios, ahora lo bajo a low, que serían los 0 voltios, y espero un segundo.
termina esta espera de un segundo, bueno, vuelve a comenzar la función loop. Enciende el LED, espera un segundo, apaga el LED, espera un segundo, enciende el LED, espera un segundo, apaga el LED, espera un segundo y así, mientras tenga alimentación, este código hace eso. Eh, ¿Qué vamos a ver en nuestro dispositivo, en nuestro microcontrolador? Que va a emitir 5 voltios en el pin 13 por un segundo, después va a bajar esos 5 voltios, va a esperar un segundo y así lo va a hacer en un ciclo eso. Si conectamos un LED en ese pin 13, el LED tiene una polarización, o sea, tiene un sentido de conexión. No puedo invertir el LED porque no va a circular corriente entre sus bornes. Pero si lo conecto de manera correcta al LED, lo que voy a ver es que se va a encender y se va a apagar. Se va a encender un segundo, se apaga un segundo. Se enciende un segundo, se apaga un segundo y así sucesivamente hasta que tenga alimentación. Bueno, ¿cómo haríamos la conexión de esto? Tendríamos el microcontrolador. Total, lo vamos a hacer mañana esto. Tenemos un riel que nos da 5 voltios. Este sería nuestro protoboard. Este protoboard tiene continuidad, que repito, lo vemos mañana. Las líneas de alimentación son las de los extremos. Y acá en el medio es donde conectamos nuestros componentes. Entonces acá lo que necesitamos es el LED, que internamente tiene una patita, un borne, tiene dos bornes el LED, ¿no? Una se llama ánodo, que recibe la tensión positiva, y el otro borne se llama cátodo, que recibe el negativo, ¿no? Si lo invertimos a eso, vamos a lograr que el LED no encienda. Si lo polarizamos bien, sí, el LED va a encender y va a apagar. Y el LED necesita tener en sus bornes una resistencia, que es esta que está acá, que esta resistencia es para limitar el paso de la corriente, para disminuir la tensión que le llega a en función de la fuente que utilizamos, ¿no? A la tensión suministrada y lo que consume el LED. O sea, dependiendo del LED, dependiendo del tamaño del LED, hay LEDs que son de 1,8 milímetros, hay LED que son de 3 milímetros, hay LED de 5 milímetros. Bueno, dependiendo del LED, va a tener va a necesitar una tensión de entrada, va a consumir cierta corriente, y va a disipar cierta potencia. Pero esto lo vemos mañana. Eh, bueno, esto es lo que les comentaba. En el caso del LED, es un componente que permite que circule corriente a través de sus bornes en un solo sentido, no circula en el sentido inverso. El diodo LED, eh, esto es el LED es este, ¿no? Este componente que permite que la corriente circule en un único sentido entre sus bordes. El diodo LED lo que hace es que emite un haz de luz cuando el LED, cuando está bien polarizado y hay una circulación de corriente entre sus bornes. Cuando hay una circulación de corriente entre sus bornes y el LED está polarizado correctamente, el diodo LED enciende. El voltaje de operación de un diodo LED puede ir desde 1,8 a 2 voltios. Por lo general, la máxima corriente que soportan son 20 mA. Recuerden que en Arduino, por ejemplo, a 5 voltios podemos trabajar en cada pin de entrada y salida digital. Podemos emitir o podemos controlar hasta 40 mA. Entonces, ¿eso qué significa? Que estamos dentro de los parámetros necesarios para eh, conectarle un LED. O sea, conectando un LED no vamos a tener problema de consumo y bueno, podemos interactuar con el dispositivo. El LED, bueno, tenemos este símbolo que tiene el ánodo con el positivo, el cátodo con el positivo, o tenemos este símbolo también que lo podemos encontrar a la hora de diseñar los circuitos o interpretar un circuito, que este es el símbolo del diodo LED. Y bueno, si lo miramos físicamente a un LED, nos vamos a encontrar con esto. Por lo general, la patita más larga que tiene el LED es la del terminal más fino, que es el del ánodo, y el otro, que es un poquito más grueso, es la patita más corta, que es la terminal del cátodo, donde va el negativo. Si lo miramos de arriba, va a tener un corte también. Estamos viendo esto. El voltaje de salida del Arduino conectará al LED directamente. Bueno, con estos datos, que es
el voltaje de consumo del LED y la corriente que soporta entre sus bornes. Si yo hago circular más de esta corriente, o si yo hago, más que nada, si yo eh, me voy fuera de los rangos de tensión, lo puedo quemar al LED. Por eso es que agregamos la resistencia, para que nivele un poco lo que le llega al borne con lo que respecta a la tensión en la corriente. Todo eso está relacionado con la ley de Ohm. Mediante la ley de Ohm, la ley de Ohm es una igualdad que hay entre la corriente, es inversamente proporcional a la tensión y la resistencia. Entonces, con esa igualdad, nosotros podemos calcular eh, qué resistencia, qué tensión y qué corriente necesitamos. Existe otras leyes también, que son las leyes de Kirchhoff, que no la vamos a ver en esta materia, pero este, en función de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, surge lo que se llama la primera ley de Kirchhoff, o la primera y la segunda ley de Kirchhoff, que son la ley de tensión y de corriente. A partir de eso surge lo que es el análisis de mallas en circuitos eléctricos. Pero no quiero abrumarlo con eso porque no vemos el sistema de control al quien le interese. Bueno, el segundo ejemplo es, bueno, el de conectar un LED, un diodo LED, en donde conecto el ánodo al pin 10, conecto una resistencia también, que es de 220 ohmios, y el cátodo del LED lo conecto a GND. Eso que me va a ocasionar que cuando yo setee en high el, el- el pin digital 10, el LED encienda. Y cuando lo baje, le setee el digital write al pin 10, lo seteo al low, me apague el LED. Bien, en un protoboard, bueno, en sí un protoboard es una placa de prototipado que nos sirve para la construcción de los circuitos, para hacer prototipos, como su nombre lo indica. Este protoboard internamente, si lo miramos a bajo nivel, existen de diferentes tamaños. Los tamaños se suelen medir por los puntos que tiene, los agujeritos que tiene, la cantidad de puntos que tiene. Y esos puntos internamente están conectados a una línea eh, de una línea bueno, puede ser cobre o algún material conductor. Por ejemplo, en los extremos tenemos lo de alimentación, que por lo general a veces están con un color para identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo, pero eso, si lo miramos internamente, no es más que un hilo conductor de algún material. Y lo que nos está diciendo eso es que todo ese hilo tiene continuidad. O sea que yo conecto, todo lo que conecte ahí es como si estuviera conectado en un único cable, ¿no? Un cable y soldado. Entonces tenemos los extremos son hilos horizontales, y en el medio ya las conexiones son verticales, como lo podemos ver acá en la foto del, del protoboard, que no tiene las tapitas de los puntos. Bueno, eh, acá podemos ver de que cada columna tiene todo un conductor, y bueno, todo lo que conectemos ahí es como si estuviera conectado al mismo cable. Acá están los rieles de alimentación. Y bueno, por ejemplo, si lo conectamos de esta forma, el pin GND va a tener conectividad entre toda esta línea de acá abajo. Todo eso va a ser GND. Y bueno, y a la vez va a llevar GND a toda esta línea de acá arriba. Eso es lo que nos dice esta placa. De esta forma que está conectado. Y el de los 5 voltios. Los 5 voltios se conectan acá a toda esta línea de pines. Y también a toda esta línea de pines. Esto es porque tenemos estos dos cables, ¿no? Si no tuviéramos estos dos cables, no tendríamos esa conexión.
Bueno, esto un poco más para estar en contexto de lo que estamos hablando, pero yo siempre les voy a dar en el simulador qué tipo de resistencia tenemos que tener para agregarle a un LED para no quemarlo. Porque si no le damos la atención que necesita y no lo podemos quemar al LED. Entonces, para detectar eso se utiliza la ley de Ohm. Esta ley de Ohm que especifica que existe una relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia R, que es esto. La, la corriente es inversamente proporcional a la tensión sobre la resistencia. Entonces acá tenemos, bueno, una fuente, por ejemplo, entonces en un circuito, una fuente que suministra tensión a nuestro circuito de alimentación. Acá tendríamos una resistencia y acá tendríamos, como esto va desde la fuente y no hay ningún pulsador en el medio, o sea, hay continuidad entre todos estos extremos, va a haber una circulación de corriente que va a ser esta corriente I. Esta corriente I va a atravesar la resistencia R. ¿Cómo podemos calcular esos datos? Bueno, sabiendo el valor de la fuente, por ejemplo, este, mm, y el de la resistencia, con esta igualdad sustituimos valores y despejamos el valor que nos interesa. La resistencia, la corriente o la tensión. Bueno, las resistencias se pueden conectar en paralelo, perdón, en paralelo y en serie. En el caso de serie, que sería esta forma de conectarnos, em, lo que podemos construir es lo que se llama una resistencia equivalente. Una resistencia equivalente es una resistencia que sustituya a esta conexión en serie. Entonces, la resistencia equivalente, que en este caso sería RT, va a ser igual a R1 más R2. Después, el voltaje total, perdón, la corriente total va a ser igual a la corriente que atraviesa la primera resistencia, que va a ser igual a la corriente que atraviesa la segunda resistencia. Entonces, ¿cómo se calcula ese dato? Bueno, con el voltaje de la fuente sobre el valor de las resistencias totales. Entonces acá lo único que tengo que hacer es sustituir estos datos y puedo obtener el valor de la corriente en función de los valores de resistencia y de voltaje de tensión que tenga la fuente. Después lo demás es hacer cuentas. No voy a parar mucho en esto, pero es hacer cuentas para despejar el valor que nos interesa. En cambio, en la resistencia en paralelo, bueno, en serie vimos que la resistencia equivalente es lo mismo que la suma de cada resistencia que está en serie. En cambio, en las resistencias que están conectadas de manera paralela, o sea que tienen sus bornes que están conectados de la misma manera, este, se define esta igualdad, que es el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos. Entonces, o lo que es lo mismo, la resistencia equivalente es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto es sacando o factorizando esta igualdad y realizando los despejes correspondientes. Después, la corriente va a ser la misma, la corriente total va a pasar a través de I1, que es la corriente que atraviesa la resistencia 1, e I2, que es la corriente que atraviesa la resistencia 2. Esto lo puedo calcular con la ley de Ohm y puedo obtener los datos de cada una de las corrientes que atraviesa cada resistencia, haciendo cuentas, o el voltaje de la fuente, por ejemplo. Bueno, ¿cómo calculamos la resistencia limitadora de corriente para cada LED? Bueno, cada LED tiene, como mencionábamos, una diferencia de potencial, una caída de tensión en el momento que se polariza. Y una corriente limitada, corriente que lo atraviesa. En la hoja de datos del fabricante se encuentran estos valores, que se suelen llamar BF e IF. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Tengo el LED que funciona con 1,9 voltios, por ejemplo, y el consumo de corriente va a ser 20 mA.
Entonces, si excedo estos valores, lo que voy a hacer es que el LED se prenda fuego, que haga un destello, ¿no? Ilumine un ratito y se apague y no vuelva a encender más. ¿Por qué? Porque lo quemé. Entonces, en el caso de Arduino, que suministra 5 voltios, bueno, se debe agregar una resistencia para hacer una caída de tensión. En realidad es una resistencia para que actúe como un divisor de tensión. ¿Qué es un divisor de tensión? Bueno, surge a partir de una de las leyes de Kirchhoff que no la vamos a ver ahora. Pero el divisor de tensión lo que hace es una tensión X deriva una tensión de esa tensión X. Entonces, eh, como el voltaje del LED es VF, la corriente no excederá la del... como lo único que tengo conectado acá es el LED, bueno, la corriente que se va a quitar de la fuente va a ser de 20 mA. Entonces, bueno, veamos. Acá tenemos que la resistencia deberá tener una caída de tensión de, bueno, se suministran 5 voltios y se tiene que hacer una caída de tensión de 1,9 voltios. Entonces tiene que haber una caída de tensión de 3,1 voltios. Entonces, esto lo hacemos con el 3,1 voltios. El 20 mA es lo mismo que 0,020 amperes para trabajar en la misma unidad. Y bueno, con la corriente 20 mA aplicando la ley de Ohm, acá tenemos la igualdad. R va a ser igual a B sobre I. La resistencia necesaria va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Como el voltaje es de 3,1 y la corriente que tiene que atravesar el LED es de 0,020 amperes, sustituimos estos dos valores acá en la igualdad y nos da de que R tiene que valer 155 ohmios. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, en algunos casos cuando hacemos las cuentas, capaz que no tenemos una resistencia comercial que tenga ese valor específico que nosotros calculamos. Entonces, en ese lugar, en ese caso, lo que tenemos que usar es la resistencia que se encuentra en el mercado más cercana a ese valor por debajo. Bueno, las resistencias comerciales, ¿cómo identifican si no tengo un multímetro para medir la resistencia de una resistencia, o sea, medir los ohmios de una resistencia? Bueno, se suele utilizar un código de colores. Este código de colores que hace referencia a un valor, un dígito multiplicador y una tolerancia a fallos. O sea, esto es el valor que me dice el fabricante más menos un 5%. Puede variar, hay un rango de error que puede ser más menos 5%. Y bueno, cada una de esas bandas se suele codificar con un color, cada uno de esos colores se suele asociar a un número y bueno, cuando quiero obtener el dato total, lo único que tengo que hacer es multiplicar todos esos valores correspondientes a los colores de las bandas para obtener el valor de la resistencia. Bueno, en el caso de los pulsadores, existen, este, en este caso podemos ver un pulsador, o sea, un circuito que es una fuente de corriente continua que está administrando energía a esto sería una lamparita. No es un LED, porque es corriente alterna. Un LED funciona con corriente continua. Y tenemos un pulsador. En este caso el pulsador tiene un estado por defecto que es no conectado. O sea, no hay continuidad entre sus bornes. O sea, para salir de ese estado de reposo, yo tengo que presionar el pulsador. Cuando presiono el pulsador, lo que hago es que es como si de manera física, eh, de manera mecánica, perdón, yo uniera los dos bornes con un medio conductor, con un hilo de cobre, por ejemplo. Entonces eso lo que hace es cerrar el circuito y bueno, en este caso encendería la lamparita que tenemos ahí. Existen diferentes tipos de pulsadores, pero si nos fijamos en este tipo de pulsador, por lo general, estas dos patitas están conectadas. Y bueno, cada borne del pulsador serían el de arriba y los de abajo, ¿no?
Existen dos tipos de pulsadores, los que son los normalmente abiertos y los normalmente cerrados. Los normalmente abiertos son aquellos pulsadores que mientras yo no los presione, no hay continuidad entre sus bornes. Cuando lo presione, hay continuidad entre sus bornes. En cambio, los pulsadores, eh, bueno, hay cierto tipo de pulsador que es el normalmente cerrado, que es la inversa a este, que es mientras no se toque el pulsador, no se presione, hay continuidad entre sus bornes. Cuando lo presiono, se, se abre el circuito y no hay continuidad entre sus bornes. ¿Qué pasa con el tema de los pulsadores, por ejemplo? No puedo yo conectarlo de manera directa em, a un pin digital de entrada. O sea, este tipo de conexión nunca lo hagan. Esto, miren lo que es. Es la señal de 5 voltios en un borne del pulsador y en el otro borne del pulsador conectado el pin de 2. Ese pin digital D2 tiene que declararse del tipo entrada. Todos los pines digitales que se declaren del tipo entrada, cuando yo les conecte un cable, ese cable va a actuar como una antena. Entonces va a recibir las señales que lleguen al ambiente de ruido que puedan ocasionar y bueno, ahí lo que voy a obtener van a ser falsos positivos. Por ejemplo, voy a detectar, por ejemplo, un 1, después un 0 y bueno, variando entre esos dos valores. Pero nunca van a ser estables. Lo que queremos es que mientras el pulsador no se presione, por ejemplo, en este tipo de pulsador, se reciba un 0 en D0, en D2, perdón. Cuando el pulsador se presiona, yo lo que quiero es que D2 valga 1. Pero que no que esté cambiando los valores si no se está presionando el pulsador. Eso porque pasa por eso, porque el pulsador cuando se declara, perdón, el pin digital cuando se declara como entrada, empieza a funcionar como si fuera una antena. Entonces tengo que configurar eso. Para eso existen dos modos de conexión, que es la resistencia de pull down, que es esta que vemos acá, en donde yo tengo una resistencia acá y un extremo de la resistencia va conectado a D2. Después D2 está conectado a un borne del pulsador. El otro borne del pulsador, que es un pulsador normalmente abierto, está conectado a 5 voltios. Y el otro borde de la resistencia está conectado a GND. Entonces acá, ¿qué ocurre? Todo el ruido eléctrico del ambiente se va a derivar a tierra acá. Mientras el pulsador no se esté presionando, se va a derivar a tierra. Después, cuando el usuario presiona el pulsador, esta señal de 5 voltios va a llegar primero a D2 que a GND. Entonces, de esta forma va a setear, va a detectar un 1 lógico en D2 cuando se presiona el pulsador. Después existe una resistencia del tipo pull up, que ahora el comportamiento va a ser el inverso de hoy. Incluso los valores que vamos a obtener van a ser los inversos. ¿Por qué? Si el pulsador no se presiona, le va a llegar un high a esto. eh, Le va a llegar un true a esto. Pero si se presiona el pulsador, eh, va a llegar un GND. Ahí. Después, bueno, existe otro tipo de conexión que es del internal pull-up, que esto es, como su nombre lo indica, es una resistencia de pull-up, pero que está interna al procesador. Entonces, ¿cómo lo puedo utilizar a esto? Bueno, declaro, utilizando la función pinMode, el número del pin y lo declaro con el string input pull-up. De esta forma, internamente por software se hace esta conexión y bueno, si no tengo resistencia para utilizar de pull-up o de pull-down fuera del microcontrolador, el propio microcontrolador nos da la solución. Lo hacemos en él. Y bueno, por último, bueno, vamos a esto mañana usando el simulador. Yo ahora voy a colgar en el Moodle los links para que los descarguen al SimulID y al IDE de Arduino, que tienen que tenerlo para que mañana podamos hacer estas pruebas. Y mañana arrancamos con el primer ejemplo del LED, haciendo los ejemplos que ya pasamos por alto. Y por último, como ejercicio va a quedar que ustedes hagan que es el más fácil, es implementar un semáforo. Con las instrucciones que veamos y con el comportamiento que veamos, van a programar su primer semáforo.
Y después de esto, viendo cómo funcionan las interrupciones, vamos a agregarle interrupciones. Así que, bueno, gente, por hoy liquidamos por acá.